Todo comienza con un plano aéreo del desierto, arena caliente, tensión en el viento y un eco de un motor que se acerca a lo lejos. Dos francotiradores están apuntando, uno británico, él es muy seguro y burlón, y el otro coreano, algo nervioso y con las manos ligeramente temblorosas. Por la radio les dicen 3 minutos para el objetivo. Una limusina aparece escoltada. Del vehículo baja una mujer coreana, de belleza serena y enigmática. Desde la sala del control llega la orden, dispara. Y ahí, en ese instante, el gatillo no es solo una herramienta, sino una decisión que cambia destinos. El francotirador coreano respira con dificultad. Su dedo aprieta, se escucha el disparo, pero el resultado se funde en negro, algo misterioso. A veces, el mayor disparo que damos en la vida no es con una bala, sino con una decisión tomada bajo presión. Y ese temblor en las manos del coreano no es debilidad, es humanidad. Y el miedo, cuando se filtra, es un momento clave. No destruye el cuerpo, destruye la conciencia. Retrocedemos en el tiempo, en el año 2006. Un joven realizó una audición, fue parte del equipo nacional de taekwondo y además cinturón negro en otras artes marciales, aikido, judo, incluso kendo. Pero ese día algo falla. Se equivoca, golpea a un compañero por accidente, se abre una herida en la frente y sangra. La escena es totalmente un caos. Y entre ese desorden, un niño entra corriendo, llora, se lanza a sus brazos. No es su hijo, es su sobrino. Alguien lo cuida como si fuera de él. Eso desde que su hermano murió. Y en sus brazos, ese niño encuentra refugio, aun cuando el mundo se le ríe en la cara a su tío. Todos sabemos que en la vida no somos evaluados por nuestras victorias públicas, sino por nuestros compromisos silenciosos. Y a veces el fracaso, así como en la escena, no es un error técnico, es una oportunidad para ver lo que de verdad importa, la relación con aquellos que dependen de nosotros. Y Dalgueón no lo dice, pero ese niño es su razón de vivir. El tiempo pasa. Dalgueón ahora trabaja como actor de acción, lanzándose desde edificios, recibiendo golpes por otro, exponiéndose por escenas que otros aplaudirán sin saber quién fue. En paralelo, su sobrino entrena taekwondo, se esfuerza, crece, son dos caminos distintos pero profundamente conectados. Uno arriesga su cuerpo y el otro forja su carácter. Y entre ambos, un amor callado pero indestructible. Cuando amamos a alguien, a veces dejamos de luchar por nuestros propios sueños para asegurar de que esa persona tenga lo suyo. Y aunque el mundo no vea el sacrificio, el corazón sí lo sabe. Y Dalgueón no busca fama, busca que su sobrino tenga un futuro. En otro lado del país se presenta el Eagle Fire, un avión militar que representa la esperanza de Corea para dominar el espacio aéreo de Asia. Pero lo que debería ser un símbolo de progreso, pronto será el detonante de una tragedia impensable. El desarrollo tecnológico siempre lleva dos caras, lo que promete el mundo y lo que oculta entre los vestidores. Cuando el dinero y el poder están de por medio, la innovación se contamina y no es el metal el que se oxida, es la ética. De vuelta con Dalgueón, su carrera de actor quedó atrás. Ahora conduce un taxi. En la radio escucha sobre el avión, pero sus pensamientos están lejos. Recibe una llamada, es su sobrino, aún cree que su tío es una estrella de acción. Le pregunta si sigue en el set de filmación y Dalgueón, con su sonrisa forzada, miente. Sí, sigo filmando. Pero en su corazón la culpa lo aplasta. No quiere que el niño sepa que lucha por pagar el agua. A veces mentimos para proteger a quienes amamos. No es por cobardía, sino por amor. Queremos que el otro siga creyendo, aunque la realidad sea otra. Y eso de sostener la imagen de héroe puede ser hasta más doloroso que aceptar la derrota. El niño va a sacar la basura. Entre los desechos encuentra revistas de acción, libros de taekwondo. Luego llama al centro de acción donde supuestamente trabaja su tío. Descubre la verdad. Su tío ya no trabaja ahí. Y entonces se rompe algo. La figura de su tío héroe cae, se hace humana, algo imperfecto. Esta escena me gustó porque hay un momento en nuestra infancia donde nuestros héroes se vuelven personas y ese día duele, pero también es necesario, porque solo cuando dejamos de idealizar a personas que amamos podemos empezar a entender por qué hacen lo que hacen. Esta historia nos lleva a otro continente, al norte de África, específicamente en Marruecos. Allí, en una pequeña oficina dentro de la embajada coreana,
conocemos a Goheri, joven, determinada, astuta. No es una diplomática convencional. Ella ríe mientras hurga entre archivos secretos, se mueve entre las formalidades con picardía, rompe las reglas para seguir su instinto. Ella no busca sobresalir, busca justicia, aunque tenga que disfrazarla de burocracia. En un mundo donde las mujeres aún tienen que demostrar el doble para ser tomadas en serio, Eri representa a esa generación que ya no pide permiso. Ella no grita para imponer autoridad, sino que actúa con astucia, y a veces la rebeldía silenciosa es el grito más fuerte de todo. En Seúl y Lisboa se mueven las piezas del tablero. Michael, un empresario británico, está en el centro de una red de negocios algo turbio alrededor del Eagle Fire. Hay sobornos, hay presiones, hay intereses extranjeros y hay funcionarios coreanos involucrados. Todo detrás de una cortina de progreso militar. Yo esta escena lo veo como algo político, porque cuando los contratos valen más que vidas humanas, el desarrollo deja de ser un avance y se convierte en complicidad. Esos grandes contratos internacionales muchas veces se firman con tinta invisible, la tinta del silencio, la tinta de la ambición y la de la muerte. Es de noche y Daegol y su sobrino discuten antes de que el niño viaje a Marruecos con su equipo de taekwondo. El niño, herido por las mentiras, enfrenta a su tío. Daegon, frustrado por no saber cómo sostener todo, estalla. Entonces vuelve al orfanato, le dice al niño. Luego hay silencio, hay culpa y hay algo de dolor. El niño recoge su mochila y se va. A veces los gritos no nacen del odio, sino del miedo. Cuando la vida nos ahoga, decimos cosas que no sentimos, pero las palabras no se las lleva el viento, se quedan y se calan. El amor, incluso el más grande, no es invulnerable, también se rompe. En paralelo, Michael intenta hacer lo correcto. Huye, quiere advertir que el vuelo B357 está en peligro, pero no lo deja. Lo persiguen, lo capturan y justo antes de que pueda decir la verdad, lo silencian. Ser testigo de una verdad incómoda es peligroso, y la historia está llena de personas que murieron por tratar de evitar tragedia, por intentar decir lo que otros querían ocultar, y Michael sabía que salvar vidas podía costarle la suya, y aún así lo intentó. Y eso es valentía. En el aeropuerto de Incheon, el equipo de niños aborda el avión, entre ellos el sobrino de Dangeon. Lleva su uniforme, una sonrisa tranquila y una cámara con la que documenta todo. Antes de subir, le deja a Dangeon un último mensaje: mira mi nube, voy a subir todos los videos ahí. Él no lo sabe, pero ese mensaje será su despedida. Mira, la vida está hecha para momentos simples: una llamada, un mensaje, una sonrisa, y uno nunca sabe cuál será el último. Por eso, cuando amas a alguien, hay que decírselo. Dentro del avión, un hombre se levanta con calma, va al baño, lleva un dispositivo oculto, lo instala cerca del sistema eléctrico del avión, nadie lo nota, y Michael, desde otro país, intenta frenarlo, pero ya es tarde. La bomba está lista. Los sistemas están hechos para proteger, pero también pueden ser manipulados. Un fallo puede ser un accidente, pero dos, puede ser una señal. Pero cuando todo encaja demasiado perfecto, ya no hablamos de error, sino de conspiración. El avión despega, todo parece normal, pero minutos después, una explosión, hay gritos, hay pánico. El niño, aterrado, agarra su celular, escribe dos palabras: te amo. Y luego, oscuridad. En los últimos segundos de la vida no pensamos en el trabajo, ni en el dinero, ni en la fama. Pensamos en las personas que amamos. Y ese te amo no es solo una despedida, es una herida eterna para quienes sí se quedan. En Marruecos, Heri está en un campo de tiro, practica sola y luego suena una alerta en su celular: el vuelo B357 ha caído, sin sobrevivientes, niños a bordo. Y sin saberlo aún, ese mensaje la conectará con la historia de Dangeon, con un destino que no pidió. Nosotros sabemos que la vida cambia en un segundo, y todo lo que creías como fijo se desborona, y no puedes prepararte para eso, solo puedes decidir cómo vas a reaccionar. Dalgeon está comiendo en un restaurante. En la televisión dan el informativo: el avión en el que iba su sobrino cayó, no hay sobreviviente. Dalgeon se paraliza, él llora, él grita, se arrodilla, y el mundo a su alrededor sigue comiendo como si nada. Esta escena me parece emocional porque el dolor no se sincroniza con el mundo. O sea, puedes estar muriendo
muriéndote por dentro y la ciudad sigue funcionando. Y ahí, en medio de todo, solo queda una opción: desbordarte o levantarte. Mientras tanto, en la Casa Azul, los altos mandos discuten el accidente. Algunos dicen que fue un fallo técnico, otros que puede aprovecharse políticamente. Para ellos, no son solo niños muertos, son cifras, son variables. El poder convierte las tragedias en estrategia y el dolor de los inocentes en un simple expediente. Y la pregunta no es quién murió, sino quién se beneficia de su muerte. En Marruecos hay una ceremonia fúnebre para las víctimas. Dalgeón, devastado, observa los retratos de los niños, pero entonces ve algo, a alguien, un hombre con una cicatriz en la cara. Él lo ha visto antes en uno de los videos de su sobrino. Está allí y está vivo, está respirando. Y en ese momento ya no hay espacio para el luto, solo para la cacería. A veces el dolor no se alivia, se transforma. Cuando sospechas que la tragedia fue provocada por alguien, el luto se convierte en furia y tu duelo en una promesa de justicia. Dalgeón persigue al sospechoso por las calles de Marruecos. Salta entre techos, esquiva cuchillos, lucha cuerpo a cuerpo. El hombre escapa, pero hay algo claro: Dalgeón no va a parar. El dolor, cuando uno encuentra un propósito, se convierte en el motor. Y Dalgeón ya no es un solo tío que perdió a su sobrino. Ahora es un hombre que busca la verdad y en un mundo donde todo se esconde. Y como reflexión final al episodio número 1, esta serie no es solo el comienzo de una historia de acción, es el grito ahogado de quienes pierden a alguien por una injusticia, es la rabia transformada en búsqueda, es el viaje de un hombre común atravesado por una tragedia que no pidió, pero que lo convertirá en algo más que un héroe, lo convertirá en un símbolo. Y como frase final, cuando todo parece perdido, recuerda algo: tu dolor puede ser la chispa que encienda una lucha más grande que tú. La tensión inicial del episodio nos sitúa en Marruecos. El hombre de la cicatriz está solo en un baño poco iluminado. El vapor empaña el espejo mientras él observa su reflejo con una mirada vacía. Con frialdad quirúrgica presiona con fuerza su pecho. Justo debajo del tatuaje extrae con un cuchillo un pequeño dispositivo electrónico que hasta entonces lo tenía geolocalizado. Y sin dudar lo aplasta bajo un martillo oxidado. Este acto muestra el paso final de alguien que rompe sus ataduras. Y el tipo ya no responde a nadie, se convierte oficialmente en un agente sin dueño. La autolesión revela una relación siniestra con el control. Cuando ya no eres útil, te descartan. Y sacarse el rastreador es como un grito silencioso de autonomía, pero también de venganza. Mientras tanto, los familiares de las víctimas del vuelo B357 se congregan en el hotel. Hay lágrimas, hay oraciones y las fotos de los niños inundan el salón. Entra Edward Parr, el ejecutivo de Dynamon System, con una canasta de flores. Su expresión es de pánico, casi afectada, pero debajo de su dolor aparente que se oculta una agenda. Edward muestra una fotografía de su difunta esposa e hija. Dynamon System también me las arrebató, y él llorando propone unirse para exigir justicia, y el salón que al inicio lo rechazaba comienza a ceder. La empatía es su estrategia. Aquí toca algo social y cultural de Corea. Esta escena es un espejo de cómo el poder manipula el sufrimiento, y Edward Parr utiliza su pérdida para legitimarse ante las víctimas. En la cultura coreana, donde el dolor familiar es sagrado, nadie se atreve a contradecirlo. Su discurso refleja cómo en el juego del poder la verdad es moldeada por quien tiene mejor narrativa. De repente, Dalgeón interrumpe en la sala. Herido, cubierto de polvo, su voz rasga el aire. Ese hombre de la cicatriz estaba en el avión. Muestra un video donde el tipo aparece caminando por el aeropuerto tras la explosión. Los familiares lo miran con compasión, pero dudan. Algunos piensan que ha perdido la cordura por el dolor. Haeri lo observa más detenidamente. Ella también cree haber visto ese hombre. Su instinto se activa, aunque aún no lo admite. Dalgeón está desesperado por ser escuchado. Esa frustración porque él tiene la verdad, pero nadie le cree. Es una carga emocional que lo empuja a la furia. Y en el fondo, lo que más le duele no es solo que su sobrino haya muerto, sino que su muerte está siendo ignorada. En el centro de vigilancia del aeropuerto revisan las grabaciones. Encuentran al hombre, pero su rostro está poco claro y la cicatriz no se distingue. Sin embargo, Dalgeón nota un detalle. El sospechoso ajusta su reloj de una forma muy específica. Esa misma acción aparece en un video que su sobrino grabó dentro del avión. Este gesto pequeño aparentemente
aparentemente insignificante se convierte en una pieza clave. Es el ejemplo de cómo las grandes verdades se esconden en acciones mínimas, pero también refuerza el valor simbólico de Hong. Incluso después de muerto, su mirada inocente ayuda a descubrir la verdad. En un rincón oscuro de un cybercafé marroquí, el hombre de la cicatriz revisa un perfil confidencial de Dalgueón. Se ríe al leer: ex militar, doble de acción, sin conexión. Y una llamada interrumpe: abandona Marruecos, el trabajo está hecho. Dice la voz al otro lado, pero el tipo responde: hay testigos, los limpiaré. Este tipo representa al ejecutor silencioso del sistema. Él no actúa por rabia, sino por método. Él tampoco ve personas, sino obstáculos. Su decisión de quedarse, aún desobedeciendo órdenes, revela un patrón de personalidad obsesivo. Cuando un asesino siente que su trabajo no está completo, la violencia se convierte en compulsión. Esa noche, un encapuchado entra a la habitación de Dalgueón. Revuelve entre sus cosas hasta encontrar el celular de Hong. Se lo lleva sin saber que el archivo ya fue copiado. Al mismo tiempo, Dalgueón persigue a Jaerí, sospechando que ella oculta algo. En su apartamento, ella lo enfrenta armada. Discuten, se golpean y él, al desarmarla, descubre que es agente de la NIS. Luego encuentra pasaportes falsos de ella y una placa. Cuando ella recibe una llamada de su superior y confirma su identidad, Dalgueón la libera, pero recibe una bofetada de ella. Ella está furiosa, pero también impresionada. Este choque muestra cómo la confianza nace a través del conflicto. Ambos personajes están fracturados por sus propios secretos, pero algo comienza como a construirse entre ellos, que es el respeto. La bofetada es más que rabia, es un límite como diciéndole: no puedes sobrepasarme aunque tengas razón. Ya en la oficina del NIS analizan el video con detenimiento. El tipo habla en español por teléfono y dice: todo está listo, despeguen según lo planeado. Y la voz coincide con la del copiloto del avión. Y lo más revelador es que ambos llevan el mismo reloj, como si estuvieran sincronizados. Este momento es clave. El misterio comienza como a resolverse, pero la verdad no tranquiliza. Duele más. Para ella, descubrir que fue un atentado y no un accidente significa que muchas muertes pudieran haberse evitado. Y para él es la validación que necesitaba, pero también el inicio de algo mucho más peligroso. En Corea, Jessica Lee se reúne con funcionarios de alto nivel, incluyendo al presidente. Con una sonrisa controlada, pide que se cancele el contrato con Dynamon Systems. John y Mar Asia garantizará nuestra seguridad, asegura ella. Nadie se atreve a contradecirla aún. A ver, Jessica es el rostro del capitalismo corporativo que manipula gobierno. Esta escena muestra el lado oscuro de la política. Decisiones sobre seguridad nacional se toman por conveniencia económica y Corea, como muchas otras naciones, es vulnerable a la presión de grandes corporaciones extranjeras. En la costa marroquí, los familiares de las víctimas realizan una ceremonia de duelo. Encienden velas que flotan sobre el agua como pequeñas almas navegando hacia la paz. Dalgueón observa desde lejos sin poder participar. A pocos metros, el hombre de la cicatriz los vigila con binoculares. Esta escena es profundamente como poética porque las velas en el mar son símbolos de memoria, de un paso más allá. Y Dalgueón, que está algo aislado, muestra que su duelo no se ha completado, no ha llorado, no ha soltado porque aún no acepta que fue un accidente. Y la presencia del tipo oculta representa que el peligro no ha terminado, ni siquiera en el luto. En una escena cargada de tensión, Jaerín escucha la caja negra del avión. La voz del copiloto dice: sincroniza tu reloj, nos vemos en el infierno. Es la confirmación definida y temblando llama a Dalgueón. Ella le dice: tenías razón, fue un atentado. Esa frase no solo cambia la historia, cambia su rol en ella. Mira, hay que estar claro, aceptar que uno está equivocado, eso cuesta, pero aceptar que uno fue parte de una mentira que costó vida es un golpe devastador. Ella no puede ser espectadora, la verdad la transforma en cómplice si no actúa. Y su llamada a Dalgueón es también un pedido de redención. Y como reflexión final al segundo episodio de Vagabond, nos empuja más allá del duelo individual. Ya no se trata solo de la muerte del sobrino de Dalgueón, sino un entramado de corrupción y muerte que abarca gobiernos, empresas y agentes secretos. Y cada personaje carga su propio peso. Dalgueón con la pérdida, Jaerí con la culpa, el hombre de la cicatriz con una misión y Edward Parr con la manipulación. Y sin
embargo, también aparecen los primeros lazos humanos, la conexión entre dos desconocidos que deciden confiar, aunque todos les digan que no debe. Y el duelo se transforma en propósito, la sospecha en certeza y la rabia en acción. Como frase final, a veces la verdad no libera, duele, pero incluso así vale más que vivir engañados, porque solo cuando vemos el fuego podemos decidir si huimos o lo cruzamos. La historia comienza con una imagen impactante. El hombre enmascarado en una habitación destruye su lacto al vaciar ácido sobre ella. Lo que estaba en ese dispositivo desaparece para siempre. Evidencia crucial sobre el accidente aéreo. Al mismo tiempo, en otro lugar, Goheri reproduce la grabación de la caja negra del avión. El sonido es puro caos, alarmas, gritos y comandos desesperados. Ella cierra los ojos tratando de reconstruir la escena en su mente. La grabación no es un archivo cualquiera, es un testimonio sonoro de un crimen que el mundo aún no reconoce como tal. Esta apertura establece un patrón algo escalofriante porque la verdad está siendo aniquilada antes de poder ser contada. El uso del ácido no es casual, simboliza la intención de borrar algo más que información, o sea, borrar memoria y borrar historia. Mientras tanto, Jeri representa la otra cara, quien intenta con esfuerzo casi intuitivo reconstruir lo invisible. El contraste entre quien destruye y quien intenta comprender abre el episodio con una tensión moral profunda. Aquí nos deja claro que los protagonistas no solo están en una carrera contra enemigos físicos, sino contra el olvido y la manipulación. En las calles polvorientas de Marruecos, Dalgeon se detiene en una pequeña tienda para comprar comida. Es una pausa mínima, un respiro dentro del torbellino, pero esa calma se rompe abruptamente. Un hombre armado con una ametralladora interrumpe el lugar. El ataque es brutal y sin aviso. Las balas atraviesan el local, pero Dalgeon no es un civil más. En segundos, improvisa una trampa incendiaria que revierte la situación. Aunque logra neutralizar al atacante, Osit, su aliado, resulta herido. A pesar de todo, escapan, sabiendo que ahora están más expuestos que nunca. Dalgeon demuestra aquí que su pasado como doble acción no le da ventaja física, sino también una inteligencia práctica en situaciones extremas. La violencia ya no es excepcional, es la norma. El atentado no es casual, es parte de una cadena de silenciamiento, o sea, de advertencia sin firma. Cada disparo no busca solo matar a Dalgeon, sino apagar su voz. Sin embargo, él responde con creatividad y precisión, mostrándonos que en este mundo solo quienes piensan rápido y actúan con convicción sobreviven. Goheri, indagando más a fondo, descubre que los fallos del avión coincidían con una llamada telefónica interceptada previamente. Justo cuando está compartiendo este dato con Dalgeon, el doctor la mira muy extraño y luego en la habitación del hotel un hombre la atacó. En una secuencia tensa logra dominarlo y le quita la máscara. Es un empleado del hotel. La sorpresa es devastadora. El hombre confiesa haber recibido 10.000 euros para matarla y luego ella intenta retenerlo, pero él escapa, dejando un eco inquietante. Alguien en la sombra sigue cada uno de sus pasos. Esta escena representa un giro psicológico para Jaeri, o sea, hasta aquí sus decisiones se han basado en lógica institucional, pero este atentado personaliza el conflicto, o sea, descubrir que un asesino vivía bajo el mismo techo que ella transforma su percepción del enemigo. Ya no es una red interpersonal, es una amenaza íntima. La cantidad pagada por su vida, o sea, 10.000 euros, es tan baja que indigna. Aquí entendemos que el valor de una vida no se mide en dinero, sino en la amenaza que representa para el sistema. Luego vemos a Dalgeon perseguir a Josik porque resulta ser el traidor. Junto a Jeri lo arrinconan, buscan respuestas, nombres, jefes. Pero José, sabiendo lo que le espera si habla, se suicida. La escena es cruda, aún no ha caído su cuerpo y ya un francotirador empieza a dispararles desde lo alto.
Ellos se cubren tras un auto, esquivan cada bala con sincronía y al intentar atrapar al tirador descubren que ya ha sido detenido por sus propios aliados. El mensaje es claro. Los enemigos no solo son poderosos, son organizados, profesionales y no dejan cabos sueltos. La muerte de Hoshig es el primer gran quiebre mortal de este episodio porque la conspiración no solo elimina enemigos, también elimina testigos. Y aquí vemos un patrón. O sea, cada vez que alguien sabe algo, muere. La impunidad se construye a bases de cuerpos que caen antes de hablar. Y cuando ni siquiera el arrepentimiento puede salvarte, entendemos el verdadero alcance del poder al que se enfrenta. Y Dalgeon y Heiri no solo luchan para sobrevivir, luchan por evitar convertirse en la próxima pieza sacrificada. En Corea, mientras las noticias del atentado no se difunden y la investigación oficial se enfría, Jessica Lee mueve los hilos desde su despacho. Contrata a Lily, una asesina famosa por su elegancia y crueldad. En paralelo, Go-heri y Dal-geon esperan regresar de vuelta a Corea. La tensión entre ellos comienza a transformarse. En su apartamento comparten una noche silenciosa. Ella duerme en el sofá. Él llora solas en una habitación. Es el dolor sin palabras de alguien que ha perdido más que un ser querido. Ha perdido el derecho a descansar. Este momento íntimo rompe con la adrenalina porque nos recuerda que debajo de ese escudo de fuerza de Dalgeon sigue siendo un hombre roto. Y Heiri, a pesar de su dureza, es humana, capaz de leer ese dolor y respetarlo. Esta escena construye una nueva dimensión. No solo son compañeros de causa, están empezando a confiar el uno en el otro. En una historia de traiciones, eso es casi un acto de fe. Ya en el aeropuerto son observados. En otro lugar, el francotirador que falló es llevado ante un general. Intenta justificar su fracaso. No hay segundas oportunidades. El general le dispara a quemarropa. El mensaje fue brutal. La cadena de mando no perdona errores. El sistema al que se enfrentan nuestros protagonistas no solo es violento, es despiadado. No hay lealtades, solo resultados. Este tipo de estructura convierte a sus integrantes en piezas intercambiables y los líderes en dioses caprichosos. La ejecución del francotirador subraya lo más terrible que es esta organización, su frialdad operativa. Al regresar a Corea, Dalgeon es atacado en pleno aeropuerto por un hombre que intenta matarlo con un anillo electrificado. La amenaza es tan refinada como escalofriante porque una descarga mortal disimulada en un gesto trivial. Gracias al reflejo en las gafas de Heiri, él reacciona y golpea al agresor. Antes de desmayarlo le exige respuesta. ¿Quién te envió? Cada atentado revela un nivel más justificado de la red criminal. Este ataque es casi simbólico, o sea, una muerte elegante e indetectable. El hecho de que Dalgeon lo vea y Eric no, habla también de su evolución como aliado. Ya no es un hombre atrapado en tomar venganza, es también capaz de salvar vida incluso en los segundos más tensos. Y como reflexión final al episodio, marca una transición clave. El conflicto ya no es externo, ahora también es emocional. Dalgeon ya no busca solo respuesta, busca redención y Heiri comienza a entender que esta no es una misión más, es una guerra sin cuartel donde los enemigos tienen rostros amables, cargos oficiales y manos manchadas. La conspiración es tan grande que elimina a sus propios ejecutores, pero también vemos que la verdad, aunque perseguida y golpeada, sigue respirando. Porque mientras haya quienes estén dispuestos a arriesgarlo todo, esa verdad aún tiene oportunidad de salir a la luz. Y como frase final, no hay enemigo más temible que quien ha perdido todo, porque ya no tiene nada que temer. La historia arranca en una ceremonia oficial del aniversario 59 de la alianza Rock-US. El escenario parece solemne, pero bajo su superficie las tensiones hierven. Edward Park, el ejecutivo de Dynamon Systems, se acerca con tono familiar al ministro Park, sugiriéndole que pronto las familias de las víctimas firmarán un acuerdo para aliviar todo. El ministro se mantiene firme y advierte que algunas familias están considerando demandarlos. Edward, con su habitual arrogancia disfrazada de cortesía, responde que por eso le pagan tanto, para callar los problemas. La conversación es incómoda
y desde la distancia vemos a figuras acechando. Una de ellas es Lily, el ángel de la muerte, y otra, un misterioso hombre que parece estar evaluando cada movimiento, y este hombre es un abogado. Después aparece Jessica Lee. El intercambio entre ella y Edward es afilado como un bisturí. Y Jessica, burlona, le recuerda que su prestigio se estrelló junto al avión. Edward, algo superado, le advierte que nunca se sienta demasiado segura en este juego. Pero ella, fría, contesta que solo está aplicando las tácticas que él mismo le enseñó. Las alianzas aquí no son solo vínculos de respeto, sino de conveniencia. Y este diálogo, que está como cargado de veneno político, deja claro que el poder no solo se comparte, se disputa. En el mundo de los trajes elegantes, cada sonrisa esconde un cuchillo y cada apretón de manos una traición potencial. Jaery y Dalgón aterrizan en Corea. En el aeropuerto, un hombre misterioso se cruza con Jaery fingiendo un accidente. Dalgón nota algo raro y justo a tiempo, y con reflejos afilados detiene al atacante, que lleva un anillo electrificado por la espalda. Era un intento de asesinato disfrazado de accidente. Otro hombre aparece para desviar la situación, diciendo que, capitán, debemos tomar su vuelo. Todo resulta ser parte de un plan fallido orquestado por Lily para eliminar a Dalgeon. Este momento demuestra que el enemigo no descansa ni respeta fronteras. En el juego del poder, el aeropuerto no es un punto seguro, es un campo de batalla. Y aquí cada segundo puede ser una emboscada, y sobrevivir no es suerte, es instinto. Después del ataque fallido, llega una compañera de Jaery buscarlos al aeropuerto, y Lily se queda observando desde lejos, y su cómplice con sarcasmo le dice: el plan B fue bueno. Y Lily, con admiración oculta en su voz, revela algo inquietante: le divierte lo difícil que será eliminar a Dalgeon. En su mente, cuando más desafiante es el objetivo, más satisfactorio es el juego. Aquí Lily representa un nuevo tipo de antagonista. No mata por necesidad, sino por gusto. En ella, la violencia se mezcla con el ego. Su respeto por Dalgón es retorcido, pero real. Es la prueba de que incluso los cazadores sienten adrenalina cuando su presa se resiste. En un almuerzo, Jaery, Dalgón y la chica discuten los nuevos hallazgos. Descubren que no hay rastros del copiloto ni de Josid, como si alguien hubiera borrado sus existencias. Mientras tanto, Dalgón recibe una llamada inesperada: la madre de su sobrino. Ella habla de compensaciones por las víctimas, pero su tono revela un interés más legal que emocional. Dalgón estalla de ira, reprochándole su abandono y jurando destruir todo lo que represente si ella se atreve a aparecer. Este momento no solo habla de traiciones políticas, sino también de las personales. No hay peor herida que la de un familiar que solo aparece cuando hay dinero en juego. Aquí la verdad duele más que cualquier amenaza, porque algunos solo recuerdan el amor cuando les conviene. En el restaurante hay un hombre sentado en otra mesa escuchando la conversación, y cuando sale afuera del restaurante se presenta como un periodista y le revela a Dalgeon que la noche del vuelo hubo una llamada a la torre de control que advertía el atentado, pero fue ignorada. Esa operadora que agarró la llamada murió en circunstancias muy sospechosas y la policía no investiga. Le advierte que ni la policía ni la NIS son de fiar, incluyendo a Jaery y a la chica que están con él. Luego, Dalgón se reúne con el periodista en un café mientras las chicas lo observan desde afuera sospechando. En la conversación, el reportero lanza una bomba. Detrás del atentado podría estar el negocio del avión de combate, con intereses de Jessica Lee y Johnny Marr, mencionando que la tragedia podría haber sido provocada para cambiar el contrato del Estado. A ver, el dinero en esta historia no se gana, se roba con sangre. Y aquí no hablamos solo de corrupción, hablamos de vidas sacrificadas como fichas para reacomodar negocios millonarios. Y el avión que cayó no fue solo por un accidente, fue un movimiento estratégico. Después el periodista se va a ver con un informante en un hotel y va con Dalgeon, pero le dice que no suba. El periodista sube y Dalgeon espera abajo. Al notar que tarda mucho, él sube y lo encuentra moribundo, apuñalado.
Cuando llama a emergencia es atacado por otro hombre, lo esquiva y sale corriendo. Sigue el asesino que va en moto y Dalguión no logra capturarlo y este hombre escapa. Pero cuando vuelve al hotel sube al cuarto con la policía, pero han limpiado todo completamente. Todo está impecable, no hay sangre, no hay cuerpo. La policía se burla de él y según el periodista está de vacaciones en Nueva Zelanda. Esta es la escena que más desesperanza genera porque ya no importa lo que hayas visto. Si el poder decide que no pasó, entonces no pasó. Y la impunidad es tan grande que ni siquiera deja rastro. Y el gaslighting institucional es la herramienta más peligrosa del sistema porque es la manipulación psicológica de una persona. Después, Jaerin cree en él. Recuerda que algo similar ocurrió en Marruecos. Revisan el bolígrafo que el periodista le entregó a Dalguión antes de morir y es una USB dañada. En su casa logran repararla y dentro hallan archivos del copiloto del avión borrados completamente del sistema. Descubren que el copiloto había contratado seguros millonarios meses antes del accidente y la beneficiaria es su esposa. Aquí la evidencia transforma el dolor en motor. El acto frío del copiloto revela que el atentado fue premeditado, todo estaba calculado. O sea, la pregunta ya no es qué pasó, sino quién se benefició. Dalguión, en una reunión con familias de las víctimas, reconoce a la esposa del copiloto. La confronta acusándola de estar encubriendo a su esposo, asegurando que él sigue vivo. Las personas lo detienen, lo tachan de loco y Dalguión colapsa hasta desmayarlo. El héroe queda solo. Sus palabras no tienen eco porque la verdad, sin pruebas, suena a delirio. Y para nosotros sabemos que Dalguión no está loco, está solo en un mundo que se ha vendido al silencio. Luego despierta en un auto junto a una mujer enviada por Edward Parr. Ella le dice que lo llevarán al hospital y que debe seguir las órdenes. Mientras tanto, en la reunión de la familia, Edward y un abogado le ofrecen dos caminos: demandar a Dynamon System, que es una lucha de años, o aceptar una compensación inmediata. Aquí el sistema ofrece su carta más tentadora, el dinero como silencio. Les venden paz a cambio de justicia, pero el precio de rendirse no siempre se mide en billete, se mide en dignidad. Luego, el mismo abogado que ofrecía ayuda llama a Lily, le ordena eliminar a Dalguión sin levantar sospecha. Mientras tanto, en una nueva reunión con Edward, Dalguión y Jaerin, Edward revela que él era el mentor de Jessica Lee, pero se volvió corrupta. Además, confiesa que el vicepresidente de John y Mar se suicidó un día antes del atentado en Portugal, pero todos sospechan que fue asesinado. Aquí vemos los viejos mentores, los traidores, los muertos silenciados. O sea, todo apunta que esto no es una red, es un sistema, un engranaje donde todos giran por interés y donde los que se detienen desaparecen. Al día siguiente, Jerry recibe una reunión con su jefe. Le ordena cerrar el caso. Ella se da cuenta de que todo el sistema protege a Jessica. La amenazan con enviarla a otro país y le exigen que mantenga tranquilo a Dalguión. Ella, indignada, comprende que incluso su propia agencia ha sido infiltrada. Cuando ya no puedes confiar ni siquiera en tu equipo, solo queda tu conciencia. Y en este punto, Eric empieza también a entender que lo correcto no siempre es lo permitido. Y aquí nace su rebelión. Luego vemos a Dalguión, que está vigilado con micrófono oculto, sale con otro familiar. Lily y su cómplice hackean el auto para matarlo en un accidente. Una persecución brutal se desata y Dalguión, con sus habilidades de doble de acción, maniobra el auto hasta volcarlo sin morir. Lily, a lo lejos, frustrada, lo observa sobrevivir. Dalguión se levanta y va directo al lugar donde está Jessica Lee. Su mirada y la de ella se cruzan. Y esta escena me gustó porque el cierre es algo explosivo, o sea, no por la persecución, sino por lo que implica. Y Dalguión ha sobrevivido a todo, o sea, balas, traiciones y accidentes. Y ahora está frente a frente con la mujer que mueve los hilos y lo único que sostiene su mirada es su fe inquebrantable a la verdad. Y como reflexión final al episodio número 4 nos muestra que en un mundo donde todo puede ser manipulado, desde los archivos hasta las muertes, el mayor acto de valentía es seguir creyendo en lo que viste,
aunque nadie más lo haga. Dalgeon es un testigo incómodo que el poder quiere eliminar y Jaehaerys es la conciencia que despierta dentro del sistema corrupto. Ambos eligen caminar una ruta donde cada paso es peligroso, pero cada silencio roto es una victoria. En la guerra contra la mentira no ganan los más fuertes, sino los que no se rinden cuando el mundo entero les da la espalda. Y como frase final, a veces sostener la verdad es como caminar con fuego en las manos. Duele, quema, pero ilumina todo lo que el poder quiere mantener en la oscuridad. El episodio comienza con una conversación privada entre Dalgeon y Jessica Lee. Ella le dice que seguramente Dynamon System le ofreció mucho dinero porque hay cosas que cambian y otras que no, como el poder del dinero y lo que éste puede comprar. Dalgeon le enfrenta, acusándola de haber provocado la muerte de todas las personas del avión, incluido su sobrino. Ella lo niega con una sonrisa hipócrita. Él insiste en que sabe que también asesinó al presidente Michael y al reportero. Su expresión cambia, se pone seria y en tono sarcástico le dice que necesita ayuda médica, insinuando que el dolor de su pérdida lo ha llevado a la locura. Él con furia contenida le advierte que cometieron un error al meterse con él, que lo destruirá uno por uno. Ella le pregunta si hay alguna forma de ayudarlo y él responde con una frase demoledora: devuélveme a mi sobrino. Ella se queda helada y él se marcha. Aquí vemos el duelo entre el poder frío del dinero y la pasión de un corazón roto. Y Dalgeon no negocia con cifras, negocia con una pérdida que es irrecuperable. Su humanidad se enfrenta al cinismo corporativo y frente a esa verdad, hasta la frialdad más calculada queda sin palabras. Fuera del edificio, Dalgeon se acerca a los periodistas y les asegura que tiene un video con pruebas del asesino del avión, aunque ahora está en el poder del Servicio Nacional de Inteligencia. Cuando Jessica Lee sale, los periodistas le interrogan. Ella responde que hay muchas acusaciones en su contra, pero nada ha sido probado. Luego pide a los medios que no sean crueles con Dalgeon, ya que perdió a su sobrino en el accidente. Aquí vemos cómo la hipocresía toma el micrófono y Jessica manipula esa narrativa con la compasión que no siente. Mientras tanto, Dalgeon grita una verdad que nadie puede oír, y este momento muestra cómo los poderosos usan el discurso emocional solamente cuando le conviene. El jefe de Jaehaerys la regaña por no haber evitado que Dalgeon causara un escándalo y la amenaza con enviarla a Medio Oriente o en su defecto que renuncie. Ella intenta defenderlo y plantea que se debería de investigar, pero el jefe se niega y la expulsa de su oficina. El poder institucional aplasta a quienes cuestionan y la obediencia ciega es premiada y la integridad es castigada, y Jaehaerys se enfrenta a una dura verdad. Decir la verdad dentro del sistema es volverse el enemigo. Jaehaerys se dirige al director Khan para confrontarlo. Le pregunta si vio las fotos que ella le envió. Aunque él las esconde antes de que ella entre, ella lo cuestiona sobre cuánto tiempo seguirá permitiendo que lo pisoteen. Insinúa de que si resuelve a este caso podría ascender, pero él le resta valor a esa idea y prácticamente la insulta. Ella lo llama cobarde y le dice que la ha decepcionado. Su amiga interviene y la saca de la oficina. Y más tarde, el señor Khan observa las fotos, hace una llamada y afirma que Michael fue asesinado. Los líderes, cuando callan, terminan siendo cómplices. Y este diálogo pone frente a frente a dos generaciones, la del conformismo y resignado y la de la rebelión ética. Cuando Khan dice la verdad en privado, demuestra que aún le queda esa chispa, aunque la voz le tiembla. Desesperada, Jaehaerys le pide ayuda a su amiga para ingresar a la oficina de inspección. Lo logran usando la identificación de un amigo sin que él lo sepa. Allí se topa con el señor Ming, quien intenta disuadirla. Ella se excusa diciendo que solo fue a presentar su renuncia. Luego se dirige a una computadora, pero descubre que todos los archivos están infectados con un virus. Mientras tanto, alguien la observa por las cámaras. Ella llama al mismo hombre que la vigila, fingiendo que tiene algo urgente que contarle.
y este hombre la cita en una biblioteca. Cuando las instituciones se convierten en laberintos de mentira, la única salida es arriesgarlo todo. Ari aquí muestra que la verdad no se encuentra esperando, se infiltra, se busca, se fuerza, aunque todo parezca en contra. En la biblioteca, Harry confronta a la gente que la observaba, le exige explicaciones sobre el virus en la computadora y él admite que fue una orden del director. Ella le recuerda que servir al país en silencio es un orgullo, una frase que él mismo le repitió en el pasado. Él le responde que si tanto lo cree, que sea ella misma quien lo diga públicamente. Ella lo desafía y se marcha. Después descubrimos que ambos grabaron la conversación en secreto. Este duelo verbal es una batalla de principio, o sea, lo que antes era doctrina institucional ahora se transforma en ironía. Ambos saben que se traicionaron a sí mismos en distintos momentos, pero grabar la verdad es el primer paso para liberarse de ella. Más tarde, Jairi escucha su grabación mientras conduce. En ese momento recibe una llamada de Dalgeon. Al encontrarse, ella le cuenta que el video desapareció. El indignado le insulta. Ella le explica que si pierde el trabajo, su familia quedará desamparada. Prefiere detenerse ahí para protegerlos. Este momento muestra que no todos callan por cobardía. A veces se calla por amor. Y Jairi enfrenta un dilema brutal: justicia o sustento. En su silencio no hay traición, hay sacrificio. A la mañana siguiente, Airi ve en la noticia que el presidente de Corea se reunirá con los familiares de las víctimas. Sale apresurada y en ese momento Dalgeon recibe una visita. Una mujer que dice ser una vecina nueva. Es Lily, quien lo droga y hace que su equipo lo secuestre fingiendo una emergencia médica. Cuando Jerry llega a su apartamento y no lo encuentra, recuerda que vio una camilla bajando por las escaleras y sospecha. Mientras lo llevan en una ambulancia, intentan asesinarlo con una inyección. Él logra despertar, desatarse y usa la jeringa contra el conductor, provocando un accidente. Este momento es una metáfora porque cuando se quiere silenciar lo hacen disfrazando el crimen de accidente, pero Dalgeon, él reacciona, o sea, despierta no solo de la droga, sino del sistema que lo quiere borrar. Y sobrevivir en este contexto ya es una forma de lucha. Lily y su cómplice escapan del lugar mientras llega la policía. Airi llega a tiempo para rescatar a Dalgeon. Ella le muestra el audio grabado y le dice que lo llevará a la Casa Azul, donde el presidente se reunirá con los familiares, aunque él no esté invitado por ser considerado problemático. A ver, la verdad cuando incomoda siempre será excluida, pero para Jerry y Dalgeon muestran que no se necesita una invitación cuando se tiene una causa, y entrar a este lugar es más que un acto físico, es interrumpir en la comodidad del poder con la incomodidad de la verdad. Dalgeon logra ingresar a la Casa Azul y luego finge tener un problema estomacal. Se escabulle por los pasillos perseguido por la seguridad y finalmente es capturado. Sin embargo, el primer ministro lo reconoce como familiar de una víctima y lo lleva ante el presidente. Dalgeon declara que el accidente fue un acto terrorista, que el copiloto conspiró con un terrorista y muestra el audio que prueba el encubrimiento por el Servicio Nacional de Inteligencia. Luego, confronta a la esposa del copiloto y la acusa de saber que su esposo sigue con vida y la mentira empieza a caer. Este me parece que es el corazón del episodio, porque cuando alguien se atreve a decir la verdad en la cara del poder, el sistema se tambalea o tiembla y Dalgeon convierte su dolor en argumento y su rabia en una prueba y su pérdida en justicia y ya no lo pueden detener. Jessica Lee al ver las noticias comienza a notar que sus planes están en peligro y Edward Parr en cambio recibe felicitaciones por confiar en Dalgeon y se siente victorioso. Aquí se nota que en medio del caos las lealtades cambian y los intereses se reordenan. Algunos celebran no por la justicia sino por estrategia. Y la victoria de uno aún puede ser el cálculo de otros. Jair informa a su jefe que renunciará, pero él no acepta la carta. En cambio, la amenaza con prisión por filtrar información. Le exige que niegue su relación con Dalgeon y que no reconozca el audio. Cuando el sistema se defiende, no lo hace con argumentos, sino con miedo. Y Jairi, al querer renunciar, revela que no busca impunidad, sino coherencia. Pero hasta eso se le niega porque en este juego la verdad no tiene salida fácil.
Dalgueón habla con el presidente y le explica todo. El presidente le pide que se cuide mientras él investiga. Luego en privado le da una bofetada al director general del Servicio Nacional de Inteligencia por su negligencia. El primer ministro sugiere una investigación a fondo y el presidente da instrucciones para no despedir a los agentes implicados en el audio. La justicia empieza por el reconocimiento del error. Esta escena muestra que hasta el más alto cargo puede tambalearse cuando se enfrenta a la evidencia y el respeto no se impone, se gana y aquí el presidente empieza a ganárselo. En una reunión culpan a Jerry de filtrar el audio. Sin embargo, el agente implicado se culpa a sí mismo para protegerla y ella intenta defenderlo, pero se desata una discusión sobre quién borró el video. El director del Servicio Nacional de Inteligencia convoca a todos para comunicarles que el presidente les dio una segunda oportunidad. Este momento habla del sacrificio silencioso porque alguien asume una culpa que no le pertenece para proteger a quien debería merecerlo. Y el sistema, aún defectuoso, ofrece una última oportunidad, pero ahora todos saben que están jugando con fuego. Y el capítulo finaliza con Jessica Lee junto a su abogado. Esperan a alguien. Y a Lily la llaman para decirle que ya no hará el trabajo, que hay alguien más con sangre fría. Y luego vemos los zapatos de un hombre acercarse a donde está Jessica Lee. Cuando entra, ella lo reconoce, pero se sorprende y algo como preocupada dice, ¿eres tú? Mientras tanto, Dalgueón viaja a un refugio y el episodio termina con él comiéndose un chicle que le ofrece, sin saber lo que vendrá. Este cierre es puro suspenso, o sea, la amenaza cambia de forma, pero nunca desaparece. En un mundo donde todos traicionan, hasta el mismo chicle puede ser una trampa y Dalgueón se adentra en la boca del lobo, con la dignidad de quien ya no teme perder. Y como reflexión final, este episodio plantea un conflicto entre el sistema y la verdad. Desde una perspectiva algo psicológica, observamos cómo la disonancia moral afecta a los personajes. O sea, seguir órdenes o seguir conciencia. Y desde la filosofía se construye un dilema eterno. ¿Puede la ética sobrevivir en un mundo donde el poder dicta la realidad? La historia nos enseña que no hay lucha más peligrosa que enfrentarse a un sistema corrupto, pero tampoco hay lucha más digna. Cuando el dolor se convierte en motor y la integridad en escudo, ya no se trata solo de justicia para uno, sino justicia para todos. Y como frase final, en un mundo que silencia la verdad, alzar la voz no te hace loco, te hace libre. El episodio se abre con una escena inquietante. La esposa del copiloto, Oh Sang-mi, se encuentra recluida en un hospital privado, bajo estrictas medidas de seguridad. De repente, un hombre entra en la sala y ella, sin inmutarse, le pregunta con serenidad, ¿quién es usted? Sus palabras, aunque simples, cargan con un aire de tensión sutil, y en sus ojos no hay miedo, solo una extraña tranquilidad que desconcierta. La calma que proyecta la esposa del copiloto contrasta con la gravedad de lo que ha ocurrido, lo que levanta sospechas inmediatas. En los trailers políticos, los personajes que muestran indiferencia suelen ser las piezas clave. Y aquí la frialdad de Oh Sang-mi es una máscara que esconde complicidad y su silencio no es ignorancia, es estrategia. Y el primer indicio de que detrás del accidente hay más actores de lo que parece. Mientras tanto, Cha Dal-geon es llevado a una casa segura por el director del Servicio Nacional de Inteligencia. El ambiente parece más relajado, pero la amenaza persiste. Dal-geon observa desde lejos al director general y al jefe Ming conversando a solas en el jardín. Y justo en ese momento aparece Go-heri, quien intercambia unas bromas con Dal-geon, rompiendo brevemente la tensión con una chispa de cercanía. En medio del caos, el humor y las relaciones humanas siguen emergiendo como defensa emocional, pero la conversación entre Min y el director nos recuerda que en los juegos de poder, las verdaderas decisiones no se toman en oficinas ni en protocolo, sino en jardines, en miradas y en secretos. El interrogatorio a la esposa del copiloto comienza. Ella se muestra completamente tranquila, casi sarcástica. El agente del Servicio Nacional de Inteligencia le lanza acusaciones graves, la sospecha de que su esposo fingió su muerte, que recibió 5.000 millones de wones del seguro y que el atentado fue premeditado.
Ella responde con una sonrisa burlona, comiendo galletas con absoluta impunidad. Incluso se burla de la gente, repitiendo palabras que él le había dicho minutos antes. Pero cuando le menciona que su esposo está en Marruecos, se atraganta con el agua. A pesar de ello, insiste que su esposo está muerto. El director, tras observar el interrogatorio tras el vidrio, ordena dejarla en libertad. La sonrisa de una persona culpable suele ser más inquietante que sus gritos. Y esta señora representa la complicidad pasiva de que se camufla bajo la apariencia de víctima. Y este momento también revela cómo, incluso con las pruebas más evidentes, el poder del dinero y la corrupción silencian la verdad. Y a veces la peor mentira es dicha con una galleta en la mano y una sonrisa en los labios. Por otro lado, Lily, la temida asesina a sueldo, está furiosa porque alguien más ha sido contratado para asesinar a Dalgueón. Mientras tanto, en la casa de Dalgueón está refugiado con agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Jaerí. Todos comparten un inocente plato de fideo, pero en otro lugar, el nuevo asesino realiza una llamada telefónica. Le asegura a su jefe que no se preocupe, que solo matará a Dalgueón, los demás no importan. Esta escena muestra cómo la cotidianidad, o sea, una comida compartida puede ser el preámbulo de una tragedia. El veneno del poder no siempre viene en jeringa, puede servirse en fideo. Y la amenaza constante a Dalgueón nos recuerda que en algunas guerras silenciosas, los enemigos pueden estar a una cucharada de distancia. El asesino entra en la casa. Los agentes están inconscientes drogados por la comida y Jairi está en el baño vomitando. El asesino dispara a la cama, pero Dalgueón no está. Se esconde y al darse cuenta de la amenaza se enfrenta a él. Eri llega y le dispara por la espalda al asesino. Temblorosa le pregunta a Dalgueón si está muerto. Él revisa el cuerpo, toma su teléfono y marca el último número que este hombre hizo. Al otro lado de la línea responden, y quien responde es el mismísimo jefe Ming. El horror se refleja en sus rostros. El traidor es un alto cargo del Servicio Nacional de Inteligencia, y al colgar la llamada, Jairi rápida disimula la muerte del Dalgueón con una foto que envía Ming, y ellos creen que la misión fue completada. La revelación de que el jefe Ming está detrás del asesinato marcó un punto de quiebre. Ya no se trata de un enemigo externo, sino de una podredumbre interna. La traición desde adentro duele más, y aquí la inteligencia y la sangre fría de Jairi son lo que evita una tragedia. Fingir la muerte es, paradójicamente, un acto de resistencia y vida. En un flashback del inicio del episodio descubrimos que fue el propio jefe Ming quien visitó a Oh Sang-mi en el hospital. Él trabaja para Jong Il-man, le entrega un sobre con las preguntas que le harán en el interrogatorio, pidiéndole que las memorice. Ella acepta, pero exige una cantidad millonaria a cambio, y Ming le promete que una vez salga libre recibirá lo acordado. Y toda su confesión fue entonces una actuación. Nada es más peligroso que una verdad ensayada, y en este episodio nos demuestra cómo la manipulación narrativa, incluso en un interrogatorio, puede usarse como herramienta de impunidad. Y el sistema no está fallando, está siendo orquestado para fallar a propósito. Y cuando el enemigo ensaya mejor que el héroe necesita actuar con el corazón. Mientras tanto, el director Kang y una aliada colocan un chip rastreador en el celular de Oh Sang-mi antes de que ella se marche. Y Jae-ri por su parte llama a Kang y le revela que el traidor es el jefe Ming. Y Jae-ri organiza el encubrimiento del asesinato del tipo que mataron, mientras borra las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y Dalgueón se lleva el cuerpo hacia Kang y ella se queda con los agentes dormidos esperando su despertar. Todo tiene que parecer que Dalgueón escapó. En un mundo gobernado por mentiras, a veces la única forma de proteger la verdad es mentir mejor. Y Jae-ri se mueve entre ética y supervivencia. La diferencia entre la manipulación corrupta y la astucia por justicia radica en el propósito. Una busca poder y la otra busca verdad. Cuando los agentes despiertan, Jae-ri finge normalidad. Llama a Ming y le dice que Dalgueón escapó mientras dormían. Uno de los agentes le arrebata el teléfono y le comunica a Ming que hay manchas de sangre. Él ordena borrar las grabaciones, pero creen que el asesino fue quien las borró porque ya no están, sin saber que todo fue encubierto por Jae-ri. El juego del engaño solo funciona cuando quien manipula tiene claridad sobre lo que defiende.
Y Jairi, al enfrentarse entre el teatro de los corruptos, demuestra que a veces, para desarmar una red de mentira, hay que hablar con el mismo idioma, pero con una causa doble. En otra parte de la ciudad, la esposa del copiloto se refugia en una iglesia. Allí usa un teléfono escondido para llamar a su esposo, quien sigue vivo en Marruecos, pero agentes del Servicio Nacional de Inteligencia la rastrean y la capturan. Sin embargo, un camión aparece y provoca un accidente. Hombres armados interceptan el vehículo y se llevan a la mujer. Khan, al enterarse, se da cuenta que la conspiración sigue viva. La verdad, cuando está cerca de salir a la luz, siempre genera resistencia. Y el secuestro de Osanmi confirma que hay poderes invisibles que no solo manipulan, sino que protegen a los suyos con violencia. Y la verdad es tan peligrosa que la protegen como si fuera un secreto de Estado. Mientras Khan y Dalgion siguen su recorrido, los hombres que secuestraron a Osanmi identifican a Dalgion. Le envían un mensaje al número del asesino muerto. Al contestar, Dalgion y el criminal se amenazan mutuamente. Pero Khan, que escucha la llamada, reconoce la voz del tipo. El asesino cree que Khan es el traidor y llama al jefe Min, pero Min no contesta. Está en un karaoke bebiendo con el mismísimo director general del Servicio Nacional de Inteligencia. Esta es una escena casi surreal donde los responsables de proteger al país cantan y beben mientras que la verdad se desangra en las calles. Mientras los héroes arriesgan su vida, los verdaderos traidores están de fiesta. Es un retrato crudo de cómo el poder, cuando se corrompe, se adormece en la comodidad del privilegio. El verdadero escándalo no solo está en la corrupción, sino en la indiferencia con la que se ejerce. Khan, sabiendo que ya no hay tiempo para estrategia, le dice a Jairi por teléfono que arreste a Min sin dudarlo, y si es necesario, que dispare. Ella llega al karaoke con arma en mano, entra sin titubeo y apunta directo a Min. Lo arresta delante del director general y ambos se sorprenden, pero Jairi no retrocede. Acusa a Min de encubrir el accidente del avión y de enviar a un asesino para matar a Dalgion. Cuando lo apunta, él le lanza una botella y logra escapar. Más tarde, escondido entre las calles, Min recibe la ayuda de un policía que lo recoge con total normalidad. Y luego escuchamos a Khan comentarle al director general que alguien muy poderoso está detrás de Min. Me gustó esta escena porque el arresto frustrado de Min no es una derrota, es más bien una advertencia, y Jairi representa la resistencia frente a un sistema que protege a los corruptos. Y esta escena simboliza algo profundo. En un mundo cuando los traidores tienen escolta oficial, los valientes solo tienen su conciencia, y aún así esa conciencia es suficiente para disparar. Dalgeon visita en el hospital al amigo de Jaerin, quien había sido herido en el accidente del camión. Al llegar ella le toma la mano con ternura y Dalgeon recuerda cuando ella le dijo que no era su tipo. Dalgeon siente como una punzada de celo, aunque no dice nada. Luego él regresa a casa, cocina arroz frito como solía hacer para su sobrino, pero prepara porciones de más, por costumbre o por deseo de compartir. De repente suena el timbre, es Aerí con comida y cerveza. Comparten la cena y más tarde ella ebria se duerme sobre la mesa. Dalguion intenta despertarla para que se vaya, pero ella lo mira a los ojos y en un impulso cargado de tensión emocional le dice, tú eres mío, y luego lo besa. Aquí la serie abandona por un momento todo el caos y se sumerge en lo humano. O sea, el amor nace en medio del peligro, no como un lujo, sino como una necesidad. Y el beso no es solo romántico, es una validación de que incluso en medio del caos mereces sentir. Y esta escena es en donde la vulnerabilidad se convierte en escudo y el efecto en rebelión. Al día siguiente, el director general del Servicio Nacional de Inteligencia acude a la Casa Azul para informar al presidente que el director Min está siendo sobornado por John y Mar. Sin embargo, el ministro presidencial lo interrumpe con sarcasmo, diciendo que no puede acusar sin pruebas. El presidente firme pide que siga la investigación del todo. Cuando el ministro y el presidente quedan solos, hablan de cómo actuar, y el ministro le recuerda que en su poder tiene una fotografía comprometedora del ministro de Defensa besándose con Jessica Lee. La corrupción queda claro. Tiene rostro, nombre y labios. La política no se maneja con ideales, sino con archivos, o sea, el chantaje, el silencio comprado, las verdades escondidas bajo las sábanas del poder. Y esta escena revela el verdadero corazón del sistema.
No se gobierna por el bien común, sino por quien tiene más material para negociar la verdad. No se decide lo correcto, se decide lo útil. El episodio culmina con un giro impactante. Dalguión en la calle ve a lo lejos al periodista que supuestamente habían matado. Corre hacia él gritando su nombre, pero el periodista desaparece entre la multitud. Desesperado, Dalguión grita una y otra vez buscando una señal. Finalmente, una mano se posa sobre su hombro, se da vuelta y ahí termina el episodio. El pasado vuelve, no como recuerdo, sino como una amenaza. El periodista vivo cambia todas las piezas del tablero, pero más allá de la sorpresa narrativa, esta escena plantea una verdad profunda. Cuando uno lucha por justicia, lo que parece enterrado puede regresar a salvarte o a hundirte. Y la pregunta ya no es si es que estás preparado para la verdad, sino si puedes soportarla cuando vuelva entre los muertos. Y como reflexión final, este episodio de Vagabond es un retrato agudo de cómo la verdad se enfrenta al sistema. A medida de que los personajes se acercan a los nombres y a las caras detrás de la conspiración, la violencia se intensifica, la traición se profundiza y la moral se difumina. Psicológicamente es una exploración del desgaste que sufre una persona cuando se le arrebata la realidad. Dalguión no solo perdió a su sobrino, también perdió la fe en las instituciones. Jairi por su parte transita el conflicto interno entre el deber y la justicia y entre obedecer órdenes y honrar su conciencia. Y este episodio filosóficamente nos enfrenta a la eterna lucha entre la ética y conveniencia. ¿Qué pasa cuando los sistemas diseñados para proteger se convierten en los verdugos? ¿O qué se hace cuando la única forma de defender la verdad es romper las reglas del juego? Cada gesto, cada mentira descubierta, cada disparo esquivado nos recuerda que en un mundo contaminado de intereses, la verdad no es solo peligrosa, es revolucionaria. Y como frase final, cuando el poder miente con una sonrisa, la verdad se vuelve un acto de coraje, no de evidencia. El episodio comienza con el ministro nacional de Defensa de Corea dando una rueda de prensa. Habla sobre la importancia de reforzar la seguridad del país y afirma que el avión de la empresa John y Mark es el más adecuado para ese objetivo. Anuncia que se comunicará con el presidente para formalizar la decisión. En paralelo, las familias de las víctimas del accidente aéreo denuncian públicamente que el gobierno no ha cumplido ninguna de sus promesas. Y el primer ministro se reúne con el presidente y se plantea que si el ministro de Defensa sigue apoyando a John y Mar, su credibilidad podría caer. Deberíamos deshacernos de él, sugiere con frialdad. Y el presidente, sorprendido, sonríe ante su audacia. Mientras tanto, el secretario de Asuntos Civiles, el señor John, escucha la conversación desde afuera comiendo una manzana con aparente indiferencia. A ver, entre el dolor de la familia y los juegos de poder, pero en las altas esferas retrata un sistema donde la imagen pesa más que la justicia. La escena está donde el señor Jung es simbólica en política porque muchos observan desde la sombra, callados mientras mastican las crisis ajenas como si fueran una manzana. Dalgueon persigue al periodista que cree haber visto y justo cuando parece alcanzarlo, alguien le pone la mano en el hombro. Es Edward Parr, el jefe de Dynamon System. A solas, Edward le dice que si realmente vio un muerto caminando por las calles puede ser verdad y hay que investigar para no repetir los errores de Marruecos. Edward representa la figura ambigua del poder. Sugiere ayudar, pero siempre con una agenda como oculta. Y la presencia del periodista muerto abre la posibilidad de que la verdad no solo se oculta, también se disfraza. A veces el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la prisa por demostrarla. Jairi está en la oficina, inquieta porque Dalgueon no le contesta. Su compañera Gon malinterpreta su preocupación pensando que espera noticias del señor Guy. Y Jairi, ya estando sola, empieza a preguntarse si hizo algo malo la noche anterior. Y ella recuerda vagamente la cena y la bebida y algo más, pero no está segura. Y en un flashback, ella se despide de Dalgueon en la mañana, preguntándole si hizo algo inapropiado y el nervioso no logra mirarla a los ojos. No le responde y ella insiste. Vomité, te insulté, ¿qué hice? Y él guarda silencio. Esta escena captura la fragilidad emocional de dos personas que en medio del caos se están descubriendo y
El silencio este de Dalguión no es desprecio, es un temor. O sea, un temor a lo que él siente. Y Jerry por su parte representa la culpa inconsistente que parece cuando tememos haber cruzado una línea emocional. Y el amor aquí es una bomba de tiempo. En otra parte, los mercenarios que buscan matar a Dalgueón tienen en secuestrada a Go Sang-mi, la esposa del copiloto. El jefe del grupo le lleva comida y le exige que revele el paradero de su esposo. Le advierte que si no habla acabará en una silla de ruedas y ella con voz firme se niega y él la termina amenazando. Osangmi, que aquí parecía ser una persona débil, demuestra que la verdadera fortaleza no siempre grita, a veces resiste en silencio. En este mundo lleno de traiciones, incluso los que parecen estar en desventaja pueden ser la pieza clave del ajedrez, y aquí la voluntad es más poderosa que la violencia. Jessica Lee se encuentra reunida con el abogado y el jefe Mink, y Mink le informa que la esposa del copiloto usa un teléfono ilegal para comunicarse con su esposo, y el Servicio Nacional de Inteligencia confiscó el aparato, lo que podría complicar sus planes, y Jessica, irritada, intuye que las cosas se están saliendo de control. En una red de corrupción, cualquier detalle que se escapa puede convertirse en una soga. Y Jessica representa el sistema que quiere controlarlo todo. Su irritación revela que hasta los titiriteros pueden temer a sus marionetas. Hairi, decidida, le muestra al director Kang unas fotos que vinculan directamente a John y Mark con el atentado. Y Kang, sin dudarlo, emite una orden de arresto contra Jessica Lee. Es un paso arriesgado, pero necesario, y la cacería ha comenzado. A veces un solo acto de valor basta con inclinar la balanza, y este momento marcó un punto de inflexión porque ya no se trata solo de prueba, sino de tener el coraje de usarla, y el sistema empieza a crujirse desde adentro. El director general del Servicio Nacional de Inteligencia está furioso, cree que dudan de su liderazgo porque Ming lo traicionó, y él da una orden tajante: atrapar a Ming y a Oh Sang-min, y hacerlo en una semana o todos serán despedidos. Pero apenas termina la reunión, el director Choi llama en secreto a Min y le cuenta todo. Y Min tranquilo le dice: todo va a cambiar pronto, solo espera. La lealtad es una moneda de doble cara, y esta escena muestra cómo el verdadero enemigo no siempre está afuera, a veces está sentado en la mesa, y la traición se gesta en los susurros, no en los gritos. El director Khan se reúne con su superior y le insiste en que debe de haber otro espía infiltrado dentro de la agencia. Y el director general ordena retirar el equipo de vigilancia y comenzar una investigación interna. Mientras tanto, el equipo de información del Servicio Nacional de Inteligencia detecta que el teléfono del copiloto se ha encendido y su ubicación es un barrio en Marruecos, y sin perder tiempo organizan una operación para ir tras él. En medio de la corrupción, encontrar una señal como esa no es como ver una chispa en la oscuridad. El teléfono encendido no es solo una pista técnica, es algo simbólico porque la verdad no está muerta, solo se esconde, y quien la busca solo tiene que saber moverse en silencio. Hairi intenta comunicarse con Dalgueon, pero él no contesta. Entonces ella llama a uno de los familiares de las víctimas y le pregunta por él. Al enterarse de que está entrenando artes marciales, suspira aliviada, pero pide que no le diga nada que ella llamó. Más tarde, ella misma va al lugar de entrenamiento y finge querer hablar con el familiar para que le enseñe artes marciales, pero termina quedándose con Dalgueon para que le enseñe. Cuando están solos, ella le dice que el copiloto está en Marruecos y que van a ir por él. Luego ella intenta conversar, pero él está distante. Le enseña unas técnicas de defensa, pero el ambiente es algo tenso. Ella le pregunta si está molesto, si algo pasó la noche anterior, pero él responde que no pasó nada. Al irse, él la observa desde lejos y murmurando para sí mismo dice: da igual, ni siquiera lo recuerda. Mira, el amor silencioso duele más que el rechazo. Y Dalgueon, atrapado entre su misión y su deseo, se da cuenta que lo único más peligroso que los enemigos es enamorarse. Y enamorarse de alguien que no recuerda haberlo besado. Y Jairi, aunque no lo sabe, ya lo marcó más que cualquier herida de bala. En pleno vuelo rumbo a Marruecos, una azafata le dice a Jairi que alguien desea verla en la parte trasera del avión.
y es Dalgueón. Ella se sorprende y él le promete que no causará problemas, pero le pide que le cuente todo, dónde estará el copiloto, qué saben, qué harán. Ella acepta ayudarlo, aunque no deja de recordarle que debe mantenerse oculto. Cuando la confianza se construye en medio del caos, se vuelve aún más fuerte y Dalguión no está en ese avión solo por una misión. Está ahí porque ya no puede mantenerse al margen y el dolor lo impulsa más allá que cualquier orden fiscal. Ya en Marruecos, el equipo de información se encuentra con un jefe de la policía local. Este le informa que no pueden investigar sin una aprobación formal de sus superiores, aunque ya recibieron la notificación de cooperación, pero la autorización no ha sido validada. El agente Guy protesta, pero el jefe insiste y luego en secreto este mismo oficial llama a Jessica Lee y le revela toda la situación. La corrupción trasciende frontera. Lo que parece burocracia es en realidad un mecanismo de sabotaje. Marruecos ya no es solo un escenario, es un tablero donde cada ficha ya fue comprada. El copiloto se encuentra oculto en una casa vieja. Un joven árabe le lleva agua, medicamentos y comida. Al ver en internet que su esposa está siendo investigada, se muestra preocupado. Toma el celular y lo destruye. Al mismo tiempo, el equipo de información se da cuenta de que el rastreador fue desconectado y pierden su ubicación. Luego reciben otra noticia: la esposa del copiloto ha desaparecido. El copiloto también es una víctima, pero una víctima que eligió ser cómplice y su miedo no lo libera. El acto este de romper el teléfono simboliza el corte final de la posibilidad de redención. A veces para sobrevivir la gente entierra la verdad, incluso si eso los entierra a ellos también. Mientras se preparan para continuar la búsqueda, el agente Guy le advierte al equipo que el agua local puede causar problemas estomacales a los asiáticos. Por eso buscarán rastros de coreanos comprando una marca específica de agua embotellada. Eri pregunta cuál será su función y le piden que consiga comida. Ella se ofende, pero accede. En el supermercado, ella se encuentra con Dalgueón, quien se burla de ella y le dice: ¿te mandaron a cocinar? Ella le responde que solo estaba comprando unas cosas. Incluso en medio de operaciones secretas, los gestos pequeños revelan la jerarquía oculta. La molestia de Heiri es más que orgullo, es la necesidad de ser tomada en serio. Y Dalguión, en su sarcasmo, esconde una admiración que no sabe cómo expresar. La policía local continúa buscando al copiloto, pero nuevamente vemos al jefe de esta policía hablando con Jessica Lee. Sin embargo, esta vez su traición tiene consecuencia. Llegan los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y el director Khan le muestra una orden de arresto y se llevan a Jessica. El poder cuando cae, cae con estruendo y la captura de Jessica no solo es un avance táctico, es una grieta en el sistema. Es la primera vez que la sombra se ve obligada a entrar en la luz. Durante su detención, Jessica es visitada por Edward Parr. Tienen un diálogo tenso y lleno de ironía, recordando viejos conflictos como un escándalo en Ecuador. Ella también le lanza algunas verdades. Y el interrogatorio, curiosamente, no empieza de inmediato. El director Khan decide dejarle esperar 40 horas. La espera en cierto contexto puede ser más cruel que el castigo. Y la batalla ahora no es solo física, sino psicológica. Jessica, tan acostumbrada a tener el control, comienza a enfrentarse con el peor enemigo de los arrogantes: el silencio. Esa noche, Dalguión entra a la habitación de Heidi por la ventana para evitar ser visto. Ella le revela un secreto: ya no es agente especial, fue sacada de la misión porque no la consideran capaz. Le pregunta por qué él la hace que se sienta tan inútil. Y Dalguión con sinceridad le dice: eres la mejor agente, eres la más valiente y la más honesta que haya conocido. Esta escena nos recuerda que las palabras tienen el poder de sanar. En un mundo donde la traición es moneda corriente, la honestidad se convierte en refugio. Y esta escena no es solo romántica, es profundamente humana. Es el reconocimiento que ella no recibe del sistema, pero sí de quien más le importa. A la mañana siguiente, el equipo de información descubre que la policía de Marruecos fue sobornada por John y Mark para bloquear la investigación. Eri informa que no ha visto al copiloto en ningún supermercado, lo que indica que probablemente alguien más le esté comprando el agua que necesita.
Y luego pide usar los auriculares para escanear las casas y desde una azotea vigilar el barrio. Dalguion por su parte está infiltrado entre los techos y un dron del equipo de información lo ve y los agentes van detrás de él para ver quién es esa persona, pero no saben que es Dalguion. Harry cuando se entera lo llama y le dice que ya lo vieron y van detrás de él. Tienen una breve discusión hasta que Dalguion le dice que ve botellas vacías de agua en una casa. Cuando entra en esa casa se encuentra cara a cara con el copiloto y le dice: King Wo-gi, tú no me conoces pero yo a ti sí. Después de tanto correr, la verdad aparece con rostro humano. Este momento del encuentro simboliza el fin de la huida y el inicio de la confrontación, porque tarde o temprano quien carga con la verdad la encuentra, aunque duela. Y como reflexión final al episodio número 7, nos recuerda que la verdad no se revela de golpe sino por capas, como una cebolla que al pelarla puede hacerte llorar. En Vagabond cada personaje lucha con sus propios fantasmas, sus lealtades y su silencio. Y lo más complejo no es descubrir a los traidores, sino descubrir en quién puedes confiar sin destruirte en el intento. Desde una perspectiva un poco filosófica, este episodio nos aborda la autenticidad como un acto de resistencia. Cuando Dalguion confronta su dolor y cuando Heiri se enfrenta a su inseguridad, ambos se acercan más a su verdad personal. Y desde lo psicológico vemos cómo el trauma no solo persiste, sino que moldea decisiones, vínculos y destinos, pero también se abre paso al poder de la reparación. Es ese instante cuando alguien te dice: te creo o vales, y eso es suficiente para seguir. Y como frase final, la verdad no grita, resiste. Y quien se atreve a buscarla debe estar listo para enfrentar no solo lo que descubra, sino también lo que cambie dentro de sí. El episodio inicia con el director Kang interrogando a Jessica Lee. Le pregunta si conoce a King Wo-gi, el copiloto del vuelo, a lo que ella responde que no. Kang con tono firme le dice que sus mentiras están quedando al descubierto y le muestra una fotografía donde aparece ella con el copiloto. Luego la confronta por la muerte de Michael, el ex vicepresidente de John y Mark, preguntándole que por qué se suicidó. Ella responde con frialdad que él sabría por qué lo hizo, pero Kang le muestra una foto reveladora. El disparo fue con la mano derecha, cuando Michael era zurdo. Jessica cambia de expresión, aunque sigue manteniendo su postura. Kang le lanza otra bomba. Michael fue asesinado porque no colaboró con el atentado o porque sabía demasiado. Ella se defiende, pero Kang le responde con una grabación donde el copiloto y su esposa hablan de los pagos recibidos por parte de John y Mark. Jessica escucha en silencio hasta que Kang apaga la grabación. Aquí vemos cómo la verdad lentamente comienza a acercar a los culpables y Jessica representa el poder que se escuda tras la negación. Pero frente a una verdad sólida, una fotografía, una grabación o un detalle forense, su máscara comienza a resquebrajarse. Este momento tensa la narrativa porque es el inicio del fin para una red de corrupción. Luego vemos al director Kang con el director general del Servicio Nacional de Inteligencia. Kang le informa sobre los hallazgos, pero el director general le ordena que liberen a Jessica porque el tribunal ha anulado la orden por falta de pruebas. Kang se muestra indignado preguntándose quién está manipulando los hilos desde la sombra. El director general admite no saberlo con certeza, pero afirma que todo podría aclararse si King Wo-gi, el copiloto, es finalmente capturado. La política mancha la justicia. Esta escena revela lo más profundamente para los que luchan por la verdad. Tener pruebas pero no tener poder. Y el señor Kang queda atrapado en una maquinaria donde la justicia no depende de la evidencia, sino de los intereses de los poderosos. En Marruecos, Dalguion logra llegar hasta la casa donde se esconde King Wo-gi. Se identifica ante él y le dice que aunque no lo conozca, él sí sabe quién es. En un arrebato de furia, Dalguion lo golpea repetidamente. La tensión aumenta hasta que la policía local llega y detiene a ambos. Poco después, los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia llegan, pero ya es tarde y Wo-gi y Dalguion están bajo custodia marroquí. Aquí se explora la delgada línea entre la justicia y la venganza.
Dalguión, impulsado por el dolor y la rabia, toma la justicia en sus manos, pero ese acto lo vuelve vulnerable ante un sistema manipulado, porque incluso hacer lo correcto puede volverse en su contra. Desde Corea, los altos mandos del Servicio Nacional de Inteligencia se enteran del arresto de Kim Woo-gi. El director Kang, al enterarse, ordena a su equipo obtener una confesión de inmediato antes de que lo trasladen. Cuando la verdad está al alcance, el sistema impone un nuevo obstáculo. Y el señor Khan sabe que los enemigos tienen recursos, tienen dinero y tiempo, y su única ventaja es actuar rápido. Esa escena refleja cómo la burocracia aislada del poder corrupto se convierte en una jaula para los justos. Jessica Lee, justo cuando está saliendo de las oficinas, es informada por el director Khan que Woo-gi fue capturado. En Marruecos, el agente Guy le reprocha a Heri haber encubierto a Dalgueón. Le dice que no está calificada para su equipo. Ella queda afectada, pero Dalgueón, desde su celda, la defiende con firmeza. Heri enfrenta una doble lucha contra el sistema corrupto y contra el juicio de sus superiores, pero la defensa de Dalgueón no es solo personal, sino un acto de reconocimiento que en este mundo hostil pocas cosas valen más que alguien que cree en ti. El secretario de Asuntos Civiles, el señor John, conocido como el agente Shadow, se reúne con el director general del Servicio Nacional de Inteligencia. Le advierte que si el copiloto confiesa que John y Mar está detrás del accidente, el VIP, o sea, el presidente, no estará satisfecho. Le sugiere que reemplace al equipo de información y que deje que alguien más se encargue. Cuando el director general se opone, el señor John lo amenaza con documentos que comprometen su integridad. Luego aparece el jefe Ming, confirmando que ambos trabajan juntos. Ming le entrega documentos que podrían destruir la reputación del director y su familia, pero él firme le dice que hará lo correcto. Esta escena es un golpe maestro de tensión a la política, porque aquí se desvela la verdadera red de poder. No solo hay traidores, sino arquitectos del encubrimiento. Y el director del NIS representa la conciencia moral frente a la corrupción institucionalizada. Pero, ¿cuánto puede resistir? El director general visita al presidente de Corea para ponerlo al tanto de lo sucedido, pero el mandatario lo ignora, más interesado en su imagen pública. Al salir, se cruza con el agente Shadow, o sea, el señor John, quien insiste en que el presidente no debe enterarse de todo. Le recuerda que el copiloto será eliminado pronto y que para lograrlo necesitan reemplazar el equipo de seguimiento. La ignorancia elegida es tan peligrosa como la corrupción. Aquí el presidente aparece como un símbolo de poder que prefiere no saber, mientras otros deciden en su nombre. Y aquí la verdad se convierte en un estorbo y quienes la buscan son amenazados. El equipo de información interroga a Kim Woo-gi. Él relata que el avión cayó sin explicación aparentemente y que logró escapar. Al ser presionado sufre un colapso, necesitando medicación, o sea, drogas, y Dalgueon se niega a ayudarlo hasta que confiese. Bajo presión, el copiloto revela que Michael, el ex vicepresidente de John y Mar, le pagó $5 millones. La prueba está en una cuenta secreta. Luego, el copiloto entra en estado crítico. Aquí se mezcla verdad, dolor y urgencia. La confesión se da justo al borde de la muerte, como si la verdad solo pudiera salir cuando el cuerpo se rinde. Y este tipo de momentos nos recuerda que la corrupción no solo mata, también deja cicatrices en quienes intentan combatirla. El equipo de información regresa con el copiloto en un auto, pero al llegar a una zona aislada son emboscados. Mercenarios liderados por Lily atacan con armas pesadas. Hay un intenso tiroteo. A pesar de las bajas, el equipo resiste y logra refugiarse en la embajada de Corea. El director Kang les ordena esperar ahí mientras él envía un equipo de confianza. Aquí el episodio se convierte en una película de guerra porque la conspiración ya no es un susurro, es una guerra declarada. Y en esta guerra cada paso hacia la verdad se paga con sangre. Y en Corea, el director Min llega con su equipo y arresta a Kang por supuestamente filtrar secretos de Estado. Kang se defiende, pero el director general lo reemplaza por Ming. Y Kang, sin perder la calma, advierte que lo importante es descubrir quién está detrás de todo.
La traición se vuelve institucional. El arresto al señor Kang no es solo injusto, es simbólico, porque en un sistema podrido la integridad es vista como una amenaza. En la embajada el copiloto es operado por las heridas que sufrió. Afuera los mercenarios aguardan, pero no pueden entrar por tratarse de territorio diplomático. Durante la operación, el copiloto entra en crisis. Su tipo de sangre es el mismo que Dalguión y este se ofrece para una transfusión. Y el episodio termina con un sacrificio en silencio mientras la vida del copiloto cuelga de un hilo. Dalguión no solo da su sangre, da un símbolo de humanidad. El hombre que comenzó como un tío dolido por la muerte de su sobrino se convierte en un guardián silencioso de la verdad. Y este gesto finaliza el episodio con un acto de profunda compasión que contrasta con la violencia de poder. Y como reflexión final al episodio número 8, nos deja que a veces el mayor enemigo no es aquel que ataca de frente, sino el que se esconde detrás de una sonrisa, ya sea de una orden oficial o de una promesa en progreso. Y este episodio vimos como la verdad no solo es peligrosa para quien la oculta, sino también para quien se atreve a revelarla. Pero en la vida, igual que aquí, no todo es blanco y negro. A veces quienes más luchan por justicia, obviamente, son quienes más sufren en silencio. También nos recuerda que en un mundo donde las reglas están manipuladas o marcadas, tener principio no es cómodo, pero sí es necesario. Y el valor no se mide solo en los grandes gestos, como un disparo esquivado o una operación bajo fuego enemigo. También se mide en los pequeños actos, pero firmes, así como no ceder, no mentir, no traicionarse a uno mismo. También cada uno de nosotros enfrentará momentos en los que será más fácil callar o seguir la corriente. Pero tal como lo demuestra Dalguión al ofrecer su sangre o el señor Kang al sostener su ética frente al poder, la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en no perderse en uno mismo cuando todo alrededor se cae. Y como frase final, ser valiente no siempre es gritar más fuerte. A veces ser valiente es elegir lo correcto cuando nadie más lo haría.